Ok. Muy buenas noches, Dios los bendiga. Soy el pastor Román Hernández de la ciudad de Tijuana, Baja California, de la iglesia Ministerios Ebenecer Excelencia Familiar. Una iglesia que Dios ha puesto en su corazón ministrar a la sanidad, a la salud de las familias, y nuestro lema principal es preparando a la familia para nuestro encuentro con el Señor Jesús. Hoy es 17 de junio, jueves 17 de junio del año 2021, y el tema de hoy que vamos a platicar se llama La bendición de Dios en mi casa. Hemos estado hablando durante los días pasados acerca de la bendición de parte de Dios para mi vida, y hemos platicado cosas interesantes que de parte de Dios fluyen desde Dios para mí, para que de mí fluya hacia los demás. Y hoy nos vamos a concentrar en un tema muy interesante de la historia de tres hermanos de los que vamos a platicar en unos momentos. Entonces te invito a que te quedes con nosotros y que pongas mucha atención de este caso tan importante que Dios nos muestra a través de las Sagradas Escrituras, y que es como un modelo para que nosotros lo adaptemos a nuestro hogar y así nosotros podamos tener bendición en nuestra casa. Así que prepara tu libreta, prepara tu pluma, prepárate para escribir todos los versículos que vayamos a mirar, con el propósito de que después tú los vuelvas a ver, los puedas buscar en tu Biblia, y sé que de alguna o de otra manera Dios va a hablar a tu corazón. Así que vamos a comenzar, y pues les doy la bienvenida a cada uno de los que hoy estamos aquí presentes. Le doy la bienvenida a las personas que están conectadas de Michoacán, del Estado de México, del Distrito Federal, de aquí de Baja California, y de San Francisco y de Austin, Texas. Así que, bueno, pues les doy la bienvenida a cada uno de ustedes y vamos a comenzar, ¿ok? Muy buenas tardes o muy buenas noches en la Ciudad de México. Amén. Bueno, el tema de hoy es la bendición de Dios en mi casa, ¿ok? Este tema es muy interesante. Entonces hoy quiero que platiquemos acerca de esto que a todos nos compete. Realmente todos queremos que la bendición de Dios esté en nuestro hogar. El martes pasado hablamos acerca de la bendición que nosotros necesitamos buscar para que Dios se manifieste en nuestras vidas. Pero recuerden que todo lo que Dios, las bienaventuranzas, las bendiciones que Dios nos da, vienen de parte de Dios hacia nosotros, y de nosotros se deben esparcir para todos los que están a nuestro alrededor. Pero ¿qué hay de la bendición en nuestro hogar? ¿Qué hay de la bendición en nuestra casa? Entonces vamos a hablar esto que es muy interesante, y yo creo esto que vamos a hablar es como una familia que Dios nos muestra a través de la palabra de Dios, para que lo tomemos como un modelo para implementarlo en nuestro hogar, ¿ok? Así que vamos a tener tiempo para comentar, vamos a tener tiempo para charlar, y también vamos a tener tiempo para participar acerca de lo que estemos platicando el día de hoy, ¿ok? Entonces, yo sé que tú puedes decirme, mi casa está bendecida, y sé que sí está bendecida porque Dios te ama, porque eres hijo de Dios, porque
Dios está contigo. Yo sé que tu casa es una casa muy bendecida, pero hoy vamos a hablar de unos elementos, actitudes, y actos que, que tal vez necesitas implementar en tu casa para que sucedan milagros, de verdad, para que sucedan milagros. Di conmigo milagros, ¿ok? Hay bendición en tu casa, hay provisión, hay sanidad, Dios te escucha, Dios se manifiesta, pero hay algunas cosas que tú tienes que implementar, en tu casa. Entonces vamos a platicar acerca de una familia, ¿sí? De tres hermanos que practicaban esas cosas en su casa y que sucedían milagros ahí en su casa. De hecho, hay un milagro del cual vamos a hablar, un milagro que prácticamente sonó o ha sonado hasta este día, ha sonado grandemente en el mundo, que ha sido un caso de controversia, ha sido un caso de sorpresa, un caso tremendo, ¿ok? Entonces vamos a platicar de ese milagro que sucedió en la casa de estos hermanitos que buscaban a Jesús, que seguían a Jesús, que amaban a Jesús y también Jesús los amaba, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a comenzar, ¿ok? Vamos a comenzar. El tema es la bendición de Dios en mi casa, ¿ok? Entonces, vamos a mirar esta parte en donde el Señor, es invitado por una mujer que se llamaba Marta y María, y también su hermano que se llamaba Lázaro, tres hermanos. Entonces, Marta, yo creo que era la mayor porque era la que como que tomaba las determinaciones, como que la que decidía qué iban a comer, decidía quién invitar a su casa. Entonces, vamos a platicar acerca de esto y esta historia, y me gustaría que en esta historia pusieran mucha atención. Es una historia extraordinaria, una historia muy maravillosa, ¿ok? Entonces, dice la palabra de Dios en Lucas 10, 38 al 42, la siguiente historia. Pon mucha atención. Dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, se está refiriendo a Jesús, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. ¿Ok? Versículo 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. El versículo 40 dice, y dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y Jesús respondió, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Ok? Le pedimos a Dios en esta tarde que Dios nos bendiga con su palabra, que el Señor nos permita ser bendecidos con esta palabra maravillosa que Él nos regala el día de hoy, y que, como dice Isaías 55, 10 y 11, que así como desciende la lluvia y la nieve desde el cielo y no vuelve allá, sino que riega la tierra, la hace germinar y producir, y dice que da semilla al que siembra y pan al que come.
Que así hoy la palabra que estamos escuchando o que vamos a recibir, así de esa manera, esa palabra que sale del corazón de Dios para cada uno de nosotros, no vuelva vacía a Él, sino que haga lo que Dios quiere en cada uno de nuestros corazones y que prospere en todo para lo cual el Señor la ha enviado en este día. En el nombre de Jesús declaramos que esta palabra, su buena palabra, en nosotros hace efecto poderosamente. Amén y amén. Así que bueno, estamos hablando de una familia, ¿sí? De tres personas en esta familia que son tres hermanitos. Marta, al parecer era Marta la mayor, y después está María, y después está Lázaro, del cual en un momento vamos a platicar lo que pasa con Lázaro, ¿ok? Pero aquí, Marta dice que Jesús iba caminando hacia la aldea, y dice que Marta lo recibió en su casa, y dice que tenía una hermana, la que se llamaba María, y entonces Marta empezó a preparar la comida porque tenía un invitado de honor, estaba ahí preparando el agua fresca, tal vez las tortillas, y María lo que hizo fue que se sentó a un lado del Señor y empezó a escuchar lo que él estaba platicando, sus historias, lo que había pasado unos días antes. Entonces estaba muy interesada. Entonces dice la palabra de Dios lo siguiente: Marta lo recibió en su casa, ¿ok? Di conmigo, Marta lo recibió en su casa. Y vamos a ser específicos en esta lectura, ¿ok? Dice en el versículo 38 y 40. A ver, permítanme. Marta lo... A ver, permítanme. Ok, Marta lo recibió en su casa. Dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oye su palabra. Ok, entonces aquí Marta dice que lo recibió en su casa, ¿ok? ¿Y qué representa Marta en esta familia? ¿Ok? Quiero que tomes en cuenta esto. Marta, creo que era la hermana mayor, la que decidía a quién invitar, qué hacer de comer, en dónde sentar a las personas. Y representa hospitalidad y representa servicio. ¿Ok? Quiero comentarte algo muy interesante. Eh, Dios está con nosotros, Dios nos está bendiciendo, Dios está haciendo grandes cosas en nuestra vida. Y si Dios está con nosotros y nosotros queremos que la bendición de Dios esté en nuestro hogar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Debemos de tener un espíritu de hospitalidad y de servicio, ¿ok? Queremos que nuestra casa sea una casa de bendición. Tenemos que tener ese espíritu de hospitalidad y de servicio, ¿ok? Hospitalidad. Recuerda, Jesús venía bien cansado, venía caminando, entró en una aldea, acababa de hacer unos milagros unos minutos antes, había alimentado a unas cuantas, a 5,000 personas en unos minutos antes, venía de caminar de otras ciudades, venía muy cansado. Y María, ¿sí? La hermana mayor de estos tres jóvenes o de estas tres personas, de estos tres hermanos, decidió invitar a Jesús a pasar a su casa. ¿Por qué? Porque tenía un espíritu de hospitalidad, ¿ok? Tenía un espíritu de hospitalidad. Y
hoy en día yo creo que es muy, muy importante que nosotros tengamos un espíritu de hospitalidad. Las personas que vengan a nuestra casa, este, ahora sí, recibirlas con agrado, darle un vaso de agua al sediento, no negarle un taco al hambriento, ¿sí? Entonces, es ser hospitalarios con las personas que nos visitan en nuestro hogar. Y también representa el servicio. Si ustedes se dan cuenta, en los versículos que leímos, dice lo siguiente, dice que Marta estaba afanada. Dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Entonces quiere decir que ella también servía, su servicio, el preparar un agua fresca, el preparar la comida para Jesús y sus discípulos, y ya saben que de repente entra uno que otro colado. Y pues Marta miró cuántos eran y fue tal vez a matar una chiva o tal vez a poner los frijoles o a preparar unas tortillas o tal vez fue a traer unos nopales allá en el del jardín de esa nopalera que tenía ahí o tal vez simplemente, ¿verdad? Fue por el queso allá a la tiendita de la esquina. Entonces ella visualizó de qué manera podía atender al Señor, de qué manera podía atender a sus invitados, de qué manera ella podía hacer que ellos tuvieran un refrigerio, tuvieran un descanso, un reposo en su humilde hogar. Entonces, es algo muy importante que si Dios está con nosotros, nuestro hogar tiene que ser un hogar de bendición para todo aquel que llega a nuestro hogar. Puede ser la suegra, puede ser el suegro, puede ser tus papás, pueden ser tus hermanos, tus cuñados, familia cercana o tal vez en algún momento amigos. Y de alguna manera nosotros que tenemos a Dios en nuestro corazón, nosotros que ya recibimos la bendición de Dios y ahora queremos que la bendición sea, nosotros queremos ser de bendición para todos los demás, tenemos que empezar por nosotros, pero también nuestro hogar. Nuestro hogar es el que representa nuestra luz. Nuestro hogar es el que representa nuestra vida. Si tú vas a una casa y mira, si vas a una casa y la encuentras toda bien tirada, bien sucia, ¿qué es lo que piensas? No, aquí se está viviendo un desorden. O mínimo, aquí los hijos ni siquiera le ayudan a mamá a recoger sus calcetines. Entonces, pero eso es lo que tenemos que mostrar, que Dios está con nosotros, que la bendición está con nosotros y que nuestro hogar es un lugar en donde Dios reina, en donde Dios se manifiesta, en donde vive Dios conmigo, ¿ok? Es un lugar en donde Dios vive conmigo. Por esa razón nosotros debemos de tener esa actitud de Marta, ser hospitalarios y ser serviciales. Amén. Ser hospitalarios y ser muy serviciales. ¿Por qué? Porque es la manera en que nosotros vamos a mostrar que verdaderamente Jesús está en casa. Jesús nos está acompañando. Jesús vive con nosotros. Jesús reina en nuestro hogar. Amén. Y somos bendecidos. Somos muy bendecidos. Te aseguro que no le has negado un platito de frijoles al que te visita o un vasito de agua a la persona que te visita. Y de hecho, miren, déjenme comentarles, normalmente la cultura mexicana, nuestra cultura como mexicanos, yo soy de la Ciudad de México, pero estoy radicando en la ciudad de Tijuana. Pero, por ejemplo, mi madre
a todas las personas que llegaban a la casa, hombre, se desvivía, les preparaba de comer, les preparaba su agua o simplemente nos mandaba, vete corriendo por una Pepsi. Ahí vamos corriendo por una Pepsi, pero a las personas que llegaban a visitarnos a nuestra casa, era como darle lo mejor y darle todo. Y luego yo miraba a mi mamá que decía, ¿no quiere más? No, no, muchas gracias. Ándele, ándele, un poquito más. Y le decían que no, y ándele, mire, sí, le voy a servir otro poquito. Entonces, esa es la cultura de nosotros como mexicanos. Mi madre, una persona muy hospitalaria. De hecho, recuerdo que los niños de ahí de la cuadra, cómo seguían a mi madre, cómo seguían a mi mamá. Porque mi mamá tocaban la puerta, vente, pásate. Y no, no era nada de ellos, y le decían, abuelita, 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 me das esto, me das el otro, me das aquello. Y mi mamá complaciendo a todos los chamacos. Y se juntaban un resto de chamacos ahí en la puerta y diario por las mañanas le tocaban hasta para que les diera su plato de frijoles. Y bueno, muchos niños de por ahí pues inclusive la buscaban porque ella les daba siempre lo bueno, lo mejor y se preocupaba por ellos. Entonces, ser servicial, ser hospitalario es muestra de que Dios está contigo, de que Dios provee, de que Dios está, de que Dios se manifiesta en tu vida y es muy bueno, ¿ok? ¿Quieres la bendición de Dios? Jesús está ya contigo, como en la casa de Marta. Jesús estaba con ella y ella pues tenía una actitud de servicio y pues bendecía con lo bueno, con lo mejor, aunque era un poquito medio enojona, ¿no? Porque le dice a Jesús, Jesús, mira, mi hermana está sentadota y no me ayuda, como que era medio enojoncita, pero bueno, lo importante es de que estaba Jesús en su casa y ella tenía un espíritu hospitalario y de servicio, ¿ok? Entonces, esto es algo muy bueno que manifiesta la bendición que hay en nuestro hogar. Así que vamos a continuar, ¿ok? Vamos a continuar. Vamos a hablar acerca de María, la hermana de Marta. Híjoles, pon atención aquí, porque ella muestra algo más que debe de existir en nuestro hogar, en nuestra familia. En nuestro hogar, en nuestra familia debe de existir el, un, un espíritu de servicio, un espíritu hospitalario. Y eso lo debe de enseñar hasta los más chiquitos. Hijo, invita a tus amiguitos aquí en la casa. Sí, mamá, ok, ya que están los niñitos ahí, hijitos, invítale, aunque sea unas palomitas o invítale una agüita. Hijito, mira, invita a tus amiguitos si quieren esta bolsita de dulces. O mira, hijo, invita a tus amiguitos que se coman esta frutita, pero el más chiquito hasta el más grandote, ¿sí? Tiene que manifestar que en su casa vive Jesús, que en su casa vive Dios, que en su casa está el Señor. Entonces, eso es algo muy importante, ¿ok? Es algo muy importante. Pero en el caso de María, vamos a ver a María, la otra hermanita, y al parecer era como que María era la más chiquita, era como la más, atenta, como que ella, tal vez una se encargaba de atender y de servir y ser hospitalaria, y la otra se encargaba de estar con las personas para que se sintieran bien, ¿ok? No dejaba a las personas solas. Y vamos a ver este caso de María, la hermana de Marta. Dice en el versículo 39 de Lucas 10, dice lo siguiente. Dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. ¡Wow! Qué grande y qué maravilloso es haber estado sentado a los pies de Jesús. Y qué maravilloso es estar
oyendo su palabra. Imagínate, yo me pongo a pensar, esta María estaba sentadita ahí con Jesús y simplemente le ponía atención y estaba como, ya sabes, ¿no? Cuando alguien va a tu casa, siempre alguien se queda ahí platicando con la visita mientras tú te vas a hacer algo. Entonces yo me imagino que María era esa persona que se quedaba a platicar, a ponerle atención a la persona que lo estaba visitando. Entonces María, en este caso, dice que pues llega Jesús, se sienta con todos sus discípulos y con algún otro colado por ahí, y de repente pues ella, qué bendición, ¿no? El poder sentarse ahí a los pies de Jesús y, y poder escuchar todo lo que venía Jesús contando, ¿no? Entonces, tal vez le contó, mira, acabo de orar por una persona que está enferma y sanó, acabo de hacer una multiplicación de panes, o mira, ¿sabes qué? Acabo de llamarle a estos discípulos que estaban por allá perdidos y les llamé para que siguieran conmigo, he estado enseñando las bienaventuranzas en el monte. Tal vez le estaba contando las historias a María, y María pues ponía mucha atención, y estas historias no se las contaba a los discípulos porque los discípulos vivían con él, habían estado con él, habían pasado con él todas esas experiencias, y entonces ¿a quién se le iba a contar? A alguien que estuviera ahí de la familia, que estuviera atendiéndolos. Entonces María forma parte de esto, pero este espíritu que María muestra para con Jesús es un espíritu que debe de existir en nosotros como familia y en nuestro hogar, para que sucedan milagros poderosos en nuestra casa. ¿Y cuál es ese espíritu que debemos de manifestar a todos los que tenemos a Dios? Uno, ya hablamos de que debemos de manifestar ser una persona hospitalaria y servicial. Pero este punto que voy a platicarles ahorita es un punto espiritual. Esto, ser hospitalario y ser servicial es un servicio, o es una actitud que necesitamos, ¿verdad? Manifestar como personas normales, como personas que somos responsables, que tenemos que cumplir ciertas tareas, y inclusive hasta es obligación hacer sentir bien a las personas que nos visitan. Pero en el caso de María, es un caso muy interesante, porque fíjate lo que dice la palabra de Dios. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía la palabra. ¿Y sabes qué representa María? María representa lo siguiente: representa humildad, representa atención y representa adoración. Mira qué, qué actitud y qué espíritu tan bonito tenía María. Es igual que el de Marta. Tenía un espíritu de servicio y de hospitalidad, pero María tenía un espíritu de humildad. ¿Humildad por qué? Porque era el momento en que tal vez pudo agarrar una silla o sentarse ahí en un sillón bien cómoda, pero la humildad de acercarse a los pies de Jesús. Recuerda algo, anteriormente no había botas, no había zapatos que cubrieran todos los pies, sino que, y no había transporte, ellos caminaban entre tierra, caminaban entre, ahora sí, la maleza, o sea, caminaban este, en tierra. Y
y los pies de los caminantes, en este caso los pies de Jesús, pues eran pies que estaban sucios, los pies de los discípulos estaban sucios. Imagínate pisar la tierra, el polvo, toda la contaminación, los virus, los bichos, todo eso que había en ese momento. Y entonces a María no le importó y dice que se sentó a los pies de Cristo. Se sentó a los pies de Cristo. Entonces, eso muestra humildad, humildad, pero también sabes que también representa adoración. Recuerda que el martes pasado hablamos que la bendición de Dios se la da Dios a los que se arrodillan delante de su presencia y claman a Él. Entonces, ella en una posición de humildad, en una posición de adoración, de rendición, se acerca a los pies de Jesús. Pero algo más importante, algo muy importante también, que ponía atención a lo que Jesús le platicaba. Y eso debe de existir en cada uno de los miembros de nuestra casa. Humildad, atención y adoración a Dios. Debe de imperar en nuestros hogares esa actitud, ese espíritu. Si Dios está con nosotros, tenemos que ser gente humilde delante de la presencia de Dios. Cuando yo me postro delante de la presencia de Dios, yo siempre inclino mi cabeza y esa es una manera de demostrar dependencia de Dios. Cuando yo lo involucro en todas mis cosas, ¿sí? Yo estoy mostrando humildad y estoy demostrando dependencia de Dios. Yo de antemano les comento, yo no puedo hacer las cosas yo solo. Yo no soy capaz por mí mismo. Yo no puedo cambiar nada. Yo no puedo determinar nada porque como les he comentado, Dios tiene la última palabra en todo momento. La última palabra para mi tiempo de vida, la última palabra para las determinaciones que voy a tomar, la última palabra para mis decisiones, e inclusive los médicos no tienen la última palabra sobre nuestras vidas. Dios tiene la última palabra en cuestión de los dictámenes o pronósticos que algún médico o alguna persona pueda declarar sobre de mí. Dios tiene la última palabra. Entonces, es una manera de mostrar humildad, una manera de mostrar dependencia de Dios. Y eso lo debemos de tener todos los miembros de la casa, porque en la casa está Jesús, en la casa está Dios. Entonces, debemos de tener un espíritu de humildad, un espíritu de atención y sobre todo adoración. Por ejemplo, adoración. Adoración, ¿por qué? Porque si está Dios en mi casa tiene que ser un lugar de adoración, un lugar en donde ponga yo atención a la palabra de Dios, a donde yo escuche la palabra de Dios, a donde la palabra de Dios se expanda por los cuartos, por la sala, por la cocina, por el baño. Es más, por ejemplo, en el baño puedes poner un letrerito que diga: yo y mi casa servimos a Jehová. En las tazas de tu casa puedes poner: sonríe, Cristo te ama. En los platos puedes poner, no sé, la mujer virtuosa, ¿quién la hallará? En tu cocina puedes poner algunos versículos de la palabra de Dios, y el ambiente va a ser transformado. Por ejemplo, puedes poner música cristiana, música de adoración a Dios, música de alabanza. Por ejemplo, cuando iniciamos puse un tiempo de alabanza y de adoración a Dios, y la verdad fue algo muy bonito. Los que estuvieron desde el principio lo pudieron notar, fue algo muy bonito. Entonces, en nuestra casa debe de existir hospitalidad, debe de existir servicio, hacer las cosas de todo corazón, debe de existir humildad, debe de existir atención y adoración a Dios. ¿Ok? Entonces,
es algo muy, muy interesante esto. Entonces, queremos que nuestra casa susciten milagros poderosos, debe de existir estos elementos. Exactamente lo que vivían estos chicos, esta familia de 3 hermanos, mira, te digo, eran 3 hermanos. Aquí la Biblia no habla de sus papás, posiblemente habían fallecido sus papás y posiblemente a lo mejor le heredaron la casa a Marta, que era yo creo que la mayor, y pues vivía Marta con sus 3 hermanos y al parecer Marta era la mayor porque era la que andaba muy movida, era la que hacía esto, hacía lo otro, mandaba aquel, mandaba el otro, y bueno, y tal vez María era la hermana más chica, y tal vez su hermano Lázaro era a lo mejor el hermano de en medio, ¿no? Entonces, algo así, pero eran 3 hermanos que sabían cómo atraer las bendiciones de Dios hacia su hogar, ¿ok? Y vamos a continuar porque esto está muy interesante y hoy quiero que determinemos cosas muy buenas para nosotros. Lázaro, el hermano de Marta y María. Vamos a hablar acerca de Lázaro, ¿ok? ¿Qué es lo que representa Lázaro en esa casa? ¿Ok? Y mira, tú puedes ser Marta, o puede ser María, a lo mejor eres Lázaro, pero de cualquier manera, los 3 hermanos, ese hogar tenía varias cosas muy interesantes que lo podemos implementar en nuestro hogar para que se manifieste las maravillas de Dios entre nosotros. Recuerda algo, la Biblia habla acerca de que un hogar dividido no puede permanecer, al igual que un reino dividido no puede permanecer. Entonces, el martes hablamos acerca de armonizarnos con Dios. Recuerda que Dios es la cabeza de Jesús, Jesús es la cabeza de la iglesia, Jesús es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer y de la familia. Entonces hay que armonizarnos, como dice el Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar juntos los hermanos, papá y mamá, los hijos, la familia, juntos en armonía. Entonces, si yo soy hospitalario, mi esposa, mis hijos tienen que ser hospitalarios. Si mamá es servicial, los hijos también tienen que ser serviciales. Hijo, lava los trastes. Sí, mamá, claro que sí, mamá. Yo te voy a ayudar. Oye, hijita, mira, sé que tú estás chiquita, pero hoy te tocó barrer y trapear. Sí, mamá, sí, no hay problema. Yo lavo, limpio el baño. Y también, hijos, ¿saben qué? Hoy vamos a reunirnos, vamos a poner atención a la palabra de Dios. Sí, mamá, claro que sí, vamos a poner atención a la palabra de Dios que hoy el pastor Román nos va a compartir. Hijo, y también sabes que vamos a adorar a Dios, ¿ok? Vamos a adorar a Dios, hay que poner, hacer tal vez un dibujito que diga cuánto amas a Dios, o vamos a escuchar estas alabanzas, y sabes qué, hijo, vamos a ser humildes delante de la presencia de Dios. Ok, mamá, o sea, todos debemos de estar armonizados para que ocurran milagros. Y mira, ¿qué es lo que pasó en esta familia? Ok, vamos a ver a Lázaro, ok, vamos a ver a Lázaro. En Juan 2:1 y 3, ok, habla acerca de lo siguiente, de las figuras de los 3 hermanos. Escucha, pero vamos a resaltar a Lázaro, ¿ok? Dice, 6 días antes de la Pascua, antes de la cena de Jesús, dice que vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro. Ahí ya habla del hermano, el hermano de Marta y María. Y dice, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Te estoy hablando de que en esta familia de 3 hermanos, el hermano se había muerto, pero Jesús hizo un milagro resucitándolo de los muertos. Y pon atención a esto, ¿ok? Y le hicieron allí una cena, ¿ok? Otra vez Marta.
Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. ¿Ok? Recuerda, Marta tenía un espíritu de servicio, de hospitalidad, y otra vez, ¿verdad? Dice que Marta invitó a Jesús, hizo una cena e invitó a Jesús. Una iba pasando y Marta los invitó. Y ahora Marta exclusivamente hizo una cena para invitar a Jesús para que entrara a su casa. Y aquí muestra Marta su espíritu de servicio, su espíritu de hospitalidad una vez más. Y ahora el que está sentado poniendo atención, platicando con Jesús, sus historias, es su hermano Lázaro. Recuerda que uno hace una cosa, uno se queda atendiendo o platicando con la visita para que no esté solo, para que compartan. Y otra vez, aquí muestra la actitud de María, ¿ok? Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces, María, escucha, María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó de olor del perfume. ¿Sabes lo que está pasando en esta familia? Que la familia está manifestando, como te dije, todos tenemos que ser serviciales, todos tenemos que ser hospitalarios, todos tenemos que ser atentos, tenemos que ser humildes, tenemos que ser adoradores de Dios. Y en esta lectura está presentando toda la actitud y el espíritu que tenían como hermanos. Ahora Lázaro estaba sentado, pero María, con ese espíritu de adoración, de humildad, de atención, de amor, se acerca otra vez a los pies de Jesús y ahora, pues, ha de haber visto los pies de Jesús. ¡Wow! Huelen feo, huelen a queso los pies de Jesús, porque venía caminando, venía así, etcétera, etcétera. Entonces dice que a María no le importó agarrar el perfume costoso que tenían, no le importó agarrar el perfume tan caro que tenían de la botella, no sé qué marca sería, pero dice que era una botella, con un perfume de nardo puro y era costoso, porque inclusive Judas Iscariote le dijo, ¿por qué malgastas este perfume? Mejor dámelo, lo vendo y con eso vamos a ganar dinero para darle de comer a los necesitados. Entonces dice que unge los pies de Jesús con ese perfume caro, costoso, no le importó dar lo mejor. Esto habla acerca de algo más interesante, de generosidad, un espíritu de generosidad. O sea que esta familia no se detenía a manifestar que Jesús estaba en casa. Entonces, con tanta generosidad, dijo, ¿sabes qué? Voy a ofrendar este caro perfume para limpiar los pies de Jesús. ¿Y qué es lo que hizo? Lo vacía en los pies de Jesús, mostrando un espíritu de generosidad, de humildad, un espíritu de dependencia de Dios, un espíritu de adoración. Imagínate todo lo que tenía esa familia, lo que necesitamos en nuestra familia. Entonces, dice lo siguiente, ungió sus pies y los limpió con sus cabellos, agarró sus trenzas, me imagino, su pelo suelto y empezó a limpiar los pies de Jesús con ese perfume, a secarlos. Imagínate qué bonito, qué hermoso haber agarrado los pies de Jesús, de acariciarlos, de sentirlos. ¡Wow! Qué maravilloso es haber estado en ese momento, en esa posición de adoración. ¿Y sabes qué pasa? Pasa lo siguiente. Dice, y la casa se llenó del olor del perfume. ¿Y sabes qué significa eso? La casa se llenó de la presencia de Dios.
¿Tú quieres tener una casa llena de la presencia de Dios? De hecho, recuerdo que una hermana decía en el altar: pastor, se siente un perfume muy agradable aquí en el altar. Y todos empezamos a percibir. Decíamos: ¿sabes qué? ¿De quién es ese perfume? Y decía: no, pues no da nadie. Entonces ah, dijimos: bueno, este aroma es un aroma rico, suculento, huele muy hermoso. Este aroma no es conocido, este aroma puede ser la presencia de Dios. Y efectivamente era una manera en que Dios se manifestaba en el altar. Entonces, ¿quieres que la presencia de Dios se manifieste en tu casa? ¿Quieres que la presencia de Dios se mueva en tu casa? Entonces debes de tener este espíritu de servicio, espíritu de hospitalidad, un espíritu de atención a Dios, de escuchar su voz, un espíritu de humildad, un espíritu de adoración, un espíritu de generosidad. O sea, lo mejor de ti se debe de manifestar en tu hogar, ¿ok? Para que se llene la casa del olor de la presencia de Dios. Esto de la casa se llenó del olor del perfume. Imagínate el perfume en el cuerpo del Señor. Lo llenó todo. Eso significa que la presencia de Dios se manifestó poderosamente y en plenitud. Entonces, mira, vamos a continuar. ¿Qué representa Lázaro? Lázaro representa milagros. En donde está la presencia de Dios, van a suceder milagros. Recuerda que está hablando de Lázaro, al quien murió y que Jesús resucitó. Cuando en tu casa se encuentra el espíritu de humildad, el espíritu de honestidad, el espíritu de verdad, el espíritu de adoración, el espíritu de hospitalidad, de servicio, de atención, de generosidad, van a suceder milagros. Van a suceder milagros. Y Lázaro representa amistad. Debemos de tener buenas relaciones con todos los demás, así como Lázaro tenía una buena relación con Jesús, al grado de que Jesús iba a visitarlos cuando iba ahora sí pasaba por ahí, por esa aldea, en Betania. Lo invitaban porque era un amigo de ellos. Entonces debemos de tener buenas amistades, debemos de tener buenas relaciones con los demás, debemos de tener cosas de bendición, debemos de ser de bendición. Y este hombre Lázaro representa milagros, representa amistad, representa atención y sobre todo un testimonio, ¿sí? Representa un testimonio, porque quiero decirte que mucha gente en esa época que miró que se murió y que Jesús lo resucitó, muchos creyeron en Jesús por el testimonio de Lázaro. Entonces, en nuestra casa debe de ser de testimonio, que miren tu casa y digan: mira, ahí en la casa de ella es una casa de bendición, ahí está esa familia, es una grande bendición. ¿Sabes qué? Me gusta su amistad, me gusta visitarlos, me gusta que cuando me abren la puerta se siente hasta un aroma diferente, se siente Dios allá adentro en ese hogar. Entonces, queremos la bendición de Dios, necesitamos nosotros mostrarlo a través de nuestro comportamiento, de nuestra actitud, a través de lo que Dios está haciendo en nosotros. Debemos de ser un testimonio para toda la gente, porque somos bendecidos de Dios y tenemos que bendecir a los demás. Yo te bendigo y serás de bendición, dijo el Señor.
Dios nos ha bendecido y tenemos que ser de bendición, ¿ok? Continuamos. Jesús amaba a esta familia, ¿sí? Jesús amaba a esta familia. Y la verdad, quiero decirte que qué bien, ¿sí? Y vamos a leer, ¿ok? Vamos a leer este pasaje. Dice, dice la Biblia en Juan 11, ¿ok? Mira, te voy a decir lo que dice en este contexto, ¿ok? Pon atención en esto. Dice lo siguiente, ¿ok? Dice lo siguiente. Fíjate, dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Te estoy hablando de algo que sucedió previamente a la cena a la que fue invitado Jesús, solamente como testimonio de lo que había pasado. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y se enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo, ¿sí? Al que amas está enfermo. Y quiero comentarte algo. Dios te ama. Si sabes que Dios te ama, si sabes que Dios te ama, entonces, si Dios te ama, quiero decirte que Él está en tu casa, porque Dios visita a quien Él ama. Jesús visita a quien Él ama. Entonces, si tú amas a Dios y sabes que Él te ama, Jesús está en tu casa. Y tú tienes que mostrar, ¿sí? Ese espíritu de ser bendecido de parte de Dios. Tú eres una persona bendecida de Dios. Así que Dios te ama, Jesús te ama y están contigo en tu casa. ¿Por qué? Porque dice Primera de Juan, en su capítulo 4 versículo 8 dice que el que no conoce a Dios, ¿sí? No ama, porque Dios es amor. Así que Dios te ama, Dios te ama. Y si Él te ama, Él está contigo, Él te visita. Es más, hay que ser mejor que estos hermanos, Marta, María y Lázaro. No hay que invitarlo, sino hay que decirle, ya quédate aquí conmigo. Hay que ser hospitalarios con él, que se manifieste la bendición que Dios ha derramado sobre cada uno de nosotros. Y luego dice esto, dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y en el nombre de Jesús declaro en Cristo, declaro en cada uno de los enfermos que esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella en tu cuerpo, Cris, y en cada uno de los enfermos. Así que declaro esa palabra sobre ti, Cris. Sé que Dios se va a manifestar poderosamente. Confío en eso y confiamos todos los que estamos aquí. Y bueno, yo lo que quiero en esta hora simplemente es comentarles lo siguiente. Yo quiero comentarles lo siguiente, ¿ok? En el versículo 5 dice, Jesús amaba a esa familia, ¿ok? Jesús amaba a esa familia. ¿Y saben por qué se sentía cómodo Jesús con esa familia visitándolos,
yendo a comer. Imagínate invitar a Jesús, Jesús, vente, aquí vamos a hacer una carnita asada, vente para acá, llega aquí a mi casa. Y Jesús, que amaba a esta familia de 3 hermanos, sí, voy para allá, voy a comerme una carnita con ustedes. Llegaba, ¿y sabes por qué? Porque en esa casa encontraba un espíritu de hospitalidad, encontraba un espíritu de servicio, encontraba un espíritu de atención, un espíritu de adoración, encontraba un espíritu de humildad, encontraba un espíritu de generosidad, un espíritu de bondad, un espíritu de amistad. O sea, encontraba todo. Y por eso Jesús llega el momento, aquí estamos hablando del caso de que su hermano se muere, está enfermo y dice, no, no se va a morir. Más bien, esto no es para muerte, sino que es para la gloria del Hijo de Dios. Y por eso, por esa bendición que había en ese hogar, Jesús simplemente, dice la Biblia, en este capítulo de Juan 11, dice que Jesús tardó 4 días para ir allá a donde estaba Lázaro, a quien amaba. Porque el versículo 5 dice, y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Entonces yo creo que Lázaro era el más chiquito, pero era el que tenía una muy buena relación con Jesús. Y dice que tardó 4 días para ir. Y dice que Marta, cuando fue Jesús a ver a Lázaro que ya había muerto, Marta fue y le reclamó y le dijo, ¿por qué llegaste hasta hoy, Señor? Si hubieras estado aquí, mi hermano viviera. Recuerda que Marta era la de acción, Marta era la persona que mandaba, que hacía que las cosas se hicieran, ¿no? Y María viene también a Jesús y le dice, Señor, se postra a sus pies de Jesús otra vez porque tenía un espíritu de amor, de humildad, de dependencia del Señor, de adoración, y se postra a sus pies y dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y entonces dice que Jesús, en este capítulo de Juan 11, dice que se conmovió tanto en ver que a pesar de que habían pasado esta situación, no dejaban de tener ese espíritu como familia. Y dice, ¿saben qué? Abran la piedra, abran la tumba. Y quitaron la piedra y Jesús dijo, Lázaro, sal fuera. ¿Y saben qué? No le costó. ¿Saben por qué? Porque, porque Lázaro era parte de esta familia que tenía esas cosas buenas que todos los hogares debemos de tener. ¿Quieres milagros en tu casa? ¿Quieres milagros en el seno familiar? Si Dios está contigo, debemos de cambiar nuestra actitud negativa a un espíritu de adoración, a un espíritu de bondad, a un espíritu de firmeza, a un espíritu de amor, de amistad, de confianza, a un espíritu servicial, a un espíritu hospitalario, de atención a la palabra de Dios, a vivir la palabra de Dios. Un espíritu en donde se manifieste milagros, porque en esa casa, en ese hogar hay un espíritu de bendición, porque somos bendecidos, somos bendecidos. ¿Sabes algo? Cuando empezamos la reunión estaba platicando con Carla Guerrero. Carla Guerrero es una vecina de Esmirna y me comentaba que cuando ella recién cuando se iba a casar, se hizo estudios para ver si ella podía tener bebés y que le dijeron que no podía tener bebés. Y entonces dice que su esposo recibió esa noticia y dice, pues ella pensó, me voy a casar, pero pues no voy a poder ser mamá, ni vamos a poder tener nuestra familia. Pero dice, ¿sabes qué? Dios me dio una promesa en el Salmo 128 en donde dice que mi esposa va a ser fructífera
y yo lo creo. Entonces, sí me caso contigo porque sé que Dios me va a dar hijos. Y gracias a Dios, hoy tienen a 2 pequeños. Entonces, eh, cuando, cuando suceden milagros en tu casa, cuando miras la mano de Dios poderosamente, es porque Dios te ha bendecido y tú tienes que actuar de una manera de un ser bendecido por Dios, de un ser bienaventurado por Dios, de un ser que ha determinado bendecir tu vida. Entonces yo tengo que actuar de esa manera para que sucedan milagros en mi vida. Y todos a tu alrededor vean que tu hogar es un hogar bendecido por Dios, que en tu hogar está Dios, que tu hogar es visitado por Jesús, que, que tú seas el testimonio en donde Dios, ¿sí?, pueda hablarle a todos los demás. Amén. Así que, bueno, yo quiero que pienses esto, que medites esto. Es necesario que si tú amas a Dios, sabes que Él te ama como a estos hermanos y que los visitaba, pero quiero decirte que ahora Dios mora en ti mientras tú le permitas morar en tu corazón. Así que yo quiero que reflexionemos a esto y le digamos a Dios, Señor, yo quiero tener ese espíritu de servicio, ese espíritu de hospitalidad, ese espíritu de adoración, de generosidad, ese espíritu de amor, de amistad, ese espíritu de, de, de humildad, de dependencia de ti. Yo lo quiero tener porque sé que tú estás conmigo. Amén. Así que, bueno, concluir, vamos a concluir y vamos a abrir un espacio para que podamos hacer algún comentario. Si tienes alguna pregunta, vamos a hacerla y vamos a tener un tiempo, un espacio para que escuchemos comentarios o si quieres agregar algo, pues con toda libertad, ¿ok? Así que vamos a detener nuestra, eh, nuestro presentación y vamos a enfocarnos a preguntas o comentarios que quieras hacer al respecto, ¿ok?